¿Qué tal? Es un gusto saludarles. Bienvenidos a esta su casa, Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Agradeciendo el favor de su preferencia, les saludamos con muchísimo gusto. Y bueno, daremos continuidad, mucha actividad dentro del deporte. Y lo prometido es deuda. Hace algunos días, semanas, estuvo aquí el del titular de Comú de Guadalajara, Fernando Ortega, y la promesa fue de invitarlo con mayor tiempo para poder explicar todavía más. Y bueno, de nueva cuenta nos visita mi querido Fernando. Gracias por estar aquí en tu casa. Sergio, será un placer siempre que nos invites. Y bueno, pues, como siempre, con la disposición de poder platicar de todos los temas y bueno, de lo que ha venido sucediendo en el deporte en Guadalajara en los últimos años. Bien, primero la palomita, sí cumplimos, ¿eh? Bueno, aquí estamos. Ah, no es cierto. Simple y sencillamente para nosotros es muy agradable tenerte aquí en tu casa, mi querido Fer. Y bueno, 2 semanas, tengo entendido, ya de actividad constante. Es el primer tema que abordaremos. ¿De qué? Cerca de, si no más me equivoco, 1,000 niños. ¿Cursos de verano? Bueno, dentro de las actividades que venimos desarrollando, Sergio, en este periodo vacacional, son los cursos de verano. Decir que en esta gestión hemos buscado ampliar la cobertura que teníamos en las unidades deportivas. Estamos generando 12 espacios de cursos de verano en las unidades deportivas de Comú de Guadalajara, en los diferentes polígonos, y además en los 3 grandes gimnasios que tenemos están también realizándose actividades. Hemos buscado un programa diverso, multideporte, que le permita a los niños tener acceso al medio acuático, que le permita tener acceso a los niños a algunas actividades de carácter recreativo y cultural también. Y bueno, superamos ya la cifra de los 1,000 inscritos, la meta que nosotros teníamos ya fue cubierta, y bueno, creo que muchas mamás están contentas de que en este periodo vacacional sus hijos estén lejos de la televisión, de los videojuegos, y que puedan integrarse a la actividad física, y sobre todo que se puedan enamorar de la práctica de algún deporte. La ventaja del curso de verano, mi querido Fer, es cierto, bueno, algunos de los padres de familia están muy contentos, pero a ustedes como dirigentes, tú como conocedor del deporte, porque esto es el inicio, o sea, un curso de verano, pues uno dice, es diversión, entretenimiento. No, señores, es el forjar a futuros atletas, desde ahí se empieza. Claro que sí, la cultura de que los niños se integren a la actividad física, insisto, que de manera recreativa y predeportiva vayan conociendo y accesando a las diferentes disciplinas, pues es donde todo el mundo se enamora, ¿no? Al final de cuentas, muchos de estos niños, una vez cubierto el periodo de curso de verano, se integran a las escuelas de iniciación deportiva, tienen una continuidad, aquellos que tienen talento empiezan a proyectarse en otro enfoque, y al final de cuentas, bueno, pues yo creo que es una gran oportunidad para que todos estos jóvenes y niños de Guadalajara puedan encontrar una proyección a través del deporte para hacerlo parte de su vida diaria. Te voy a hacer una pregunta, a lo mejor me voy a ver muy drástico en ese sentido, pero bueno, cursos de verano, 1,000 y tantos niños, debería de haber visores, ¿no? Detector de talentos ahí en los cursos de verano, ¿los hay? No, bueno, la realidad es que nuestros instructores cubren un tanto la función de ver a un niño con condiciones y canalizarlos. Desafortunadamente creo que sí es una oportunidad, y bueno, creo que debe ser un modelo que se aplique incluso a nivel estatal, y creo que no sucede así, donde en las diferentes actividades de cursos de verano, pues los entrenadores estatales estuvieran pendientes y estuvieran buscando también estos mecanismos de integración para los niños que tengan condiciones mínimas de talento deportivo de entrada, ¿no? Y yendo más allá con los acondicionamientos pertinentes, pero quisiera pensar que pues en nuestro estado, al nivel del deporte que se está practicando ya, debería de ser permanente los cursos de verano, ¿no?
Bueno, en este sentido, decir que desde Comú de Guadalajara venimos desarrollando una oferta deportiva amplia y diversa. Hemos venido creciendo en estos últimos 3 años, Sergio. Hoy podemos platicar que tenemos 115 escuelas en Acción Deportiva en 24 disciplinas. Tomamos una base cuando llegamos de 2.700 niños y hoy hemos rebasado los 9.000 en las matrículas de atención. Hemos crecido en un 100% la oferta en las unidades deportivas que encontramos cuando llegamos. Es decir, hoy ya tenemos 44 unidades deportivas del universo que administramos cubierto con esta escuela en acción deportiva. Y bueno, creo que esto es la forma de darle una continuidad, un seguimiento. Y bueno, hay que decirlo también que para Comú de Guadalajara, pues esto es un medio accesible, porque muchas escuelas se manejan entre los rangos de los 60 a los 100 pesos. Es decir, es prácticamente un tema social donde buscamos que los niños se incorporen y tengan pues acceso a la práctica del deporte. Sí, bueno, siendo justos y correctos, debo decirlo al aire también, palomita por ustedes porque están cumpliendo esa función. O sea, su función no es, a ver, aquí están 3 Chicharitos y fírmele, o 3 Checos Pérez y 3 Canelos. No, la función es precisamente la masificación, ¿no? Y al fin de cuentas ustedes cumplen, pero hay una pregunta que quizás todo el mundo se esté haciendo, Fer. Pues los tiempos se terminan. Está por terminarse tu tiempo. Y yo recuerdo que en una de las ocasiones que llegaste anteriormente o estuviste aquí en tu casa, blindaste un evento muy importante. ¿Para qué? Para que no retrocediera. ¿Cómo blindar todos estos datos que nos has dado ahorita? Bueno, efectivamente, este tipo de proyectos a nivel municipal, Sergio, requieren un tiempo mucho más largo para su consolidación. Es muy difícil y creo que, ya lo hemos platicado otras veces, el deporte municipal no puede reinventarse cada 3 años, tiene que tener una continuidad en los programas, igual que sucede en el ámbito educativo, en el ámbito de la salud, y que esto le permita pues, seguir creciendo y consolidar esto. Recordar también, Sergio, que nosotros presentamos en esta gestión un modelo de operación diferente, las unidades deportivas a través de estos polígonos deportivos de los cuales hemos hablado, donde cada unidad deportiva que se integró a un bloque y tiene una estructura de operación. Y un aspecto fundamental fue el crecimiento de los contenidos deportivos acordes a la zona específica donde se ubicaban estas unidades deportivas, pero sobre todo acordes a la demanda y a las necesidades que la ciudadanía planteaba también ahí. Es decir, queremos que la gente regrese a las unidades, debe haber contenidos deportivos para ello. ¿Cuál es la forma de blindarlo? Bueno, pues ya hemos puesto sobre la mesa, en este caso, pues con el alcalde electo, la importancia que tienen estos programas desde el punto de vista social y la relevancia que tienen no solamente mantenerlos, sino llevarlos a un incremento superior, toda vez que, bueno, una de las grandes preocupaciones históricas que ha habido en los municipios, particularmente en Guadalajara, ha sido las unidades deportivas. Entonces, hoy que hay una inversión muy importante en infraestructura deportiva que supera los 200 millones de pesos, hoy que hemos logrado una vinculación con los ciudadanos, hoy que hay un modelo funcional de operación, bueno, los contenidos deportivos siguen siendo claves para que los niños, para que los jóvenes, para que las familias puedan venir a estos espacios y apropiarlos. Claro, es uno de los puntos muy importantes, sólidos, pero creo que hay otros 2 que estaremos tocando, si me permites, mi Fer, al volver de la pausa, ¿sí? Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Nuestro invitado el día de hoy, Fernando Ortega, titular de Comú de Guadalajara. Hacemos la pausa, volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Bien, ya hablábamos y ya se explicaba de este proceso, esta innovación o esta nueva estructura dentro de Comude durante estos últimos años, que eran las escuelas, las iniciaciones dentro de los polideportivos o de las unidades. Fernando, pero hubo algo que sí caracterizó y selló. Trajo críticas a favor, en contra, y fue la apertura de las albercas. ¿Qué a fin de cuentas, después de tanto tiempo, que siguen abiertas gratuitamente, qué se rescata y qué fue lo mejor de este proyecto, este plan? El programa de albercas libres, Sergio, te puedo decir que ha sido uno de los más exitosos de esta administración. La respuesta de la ciudadanía y la demanda de acceso al medio acuático
que pues, es difícil para todos los niños y jóvenes, toda vez que pagar una escuela de iniciación formal y tomar instrucción de natación formal pues no está al alcance de repente de todas las familias. Sin embargo, este modelo de albercas libres en un esquema recreativo en el que los fines de semana, los días sábados y domingos tienen la oportunidad de manera gratuita de pues, acudir a las diferentes albercas de Comú de Guadalajara y poder no solamente pues divertirse y convivir como familia, sino empezar a conocer lo que es la natación, tener sus primeros pasos en la natación para entonces después tener acceso. Es muy importante tomar como referencia que aquellas personas que no tienen acceso al medio acuático, pues se puede considerar un analfabeta en potencia, ¿no? La natación, el dominio de este básico, esta disciplina, pues es elemental por la seguridad de todas las personas. También decir, Sergio, que se creyó fuertemente en este proyecto desde un inicio por parte del alcalde y que al final logramos cerrar con 12 albercas públicas en Comú de Guadalajara. Esto es un hecho sin precedente. Y me atrevo a decir que es el municipio que más albercas públicas tiene operando a nivel nacional. Todas con condiciones básicas, fundamentales de clima, es decir, todas con agua caliente, con vestidores de primer nivel, pero no solamente eso, también con servicios que integran este modelo de recreación, es decir, activadores físicos, inflables acuáticos, esferas acuáticas, todo un modelo para que los niños puedan accesar a este medio acuático y que a pesar, como bien lo señalabas, para cerrar, que al principio sí hubo un poco de inconformidad con aquellos usuarios que asistían a las escuelas de iniciación porque decían que no iban a soportar la carga de mantenimiento de las albercas, pudimos demostrar que ambos esquemas podían coexistir de una manera pues, eficiente y que podría cubrir ambas demandas, ¿no? Entonces podemos decir que fue muy exitoso este programa. Quiere decir entonces que continúa lo que es las clases como estaban y también la apertura los fines de semana. Definitivamente, y no solamente eso, Sergio, pues obviamente al crecimiento de 6 albercas más y de algunos esquemas internos organizativos que se hicieron, ha crecido la matrícula de alumnos en las escuelas de iniciación y de los preequipos, porque hay que decirlo, también tenemos algunos preequipos donde algunos de estos chicos con talento van tomando un modelo diferente ya de preparación y no solamente se da a nivel de natación, también ahora a nivel de triatlón y acuatlón. Fer, dando continuidad y de alguna manera en este proyecto, bajo los ojos de funcionario público, pues, ha sido un éxito, hay que darle continuidad, pero también sé que eres conocedor del deporte, vas más allá del deporte y de aquí, lógico y es importante, o sea, ¿cuál es el paso? O sea, quedarte en lo recreativo sería retroceder, la verdad, o sea, quedarte nada más ahí estancado, ya conseguimos, sí, mucho éxito. ¿Cuánto tiempo te puede durar ese esquema socialmente? ¿Sí? A lo mejor te puede durar mucho, sí, pero ahí se pierde y creo que no. ¿Cuál debería de ser el paso, el esquema? Porque de eso carece no el municipio, no la alberca, no el estado, todo México, mi Fer. Mira, definitivamente este esquema del medio acuático da para mucho más que eso. Honestamente creo que debiese ser replicable en muchos municipios, toda vez que la inversión tampoco es onerosa en sobremanera para construir una alberca. Hay muchos municipios que no tienen acceso, no tienen ninguna sola alberca para que su población pueda acudir. Pero es cierto lo que señalas, ya generaste un espacio de convivencia, de recreación, de integración, pero no puede terminar solamente ahí. El esquema tiene que vincularse al sector educativo, a la parte escolar, donde incluso los niños, las escuelas puedan venir a este medio acuático de una manera organizada. ¿Hablamos primarias y secundarias? Es correcto, en un esquema muy parecido a una clase de educación física, donde estos niños pasen de esa parte recreativa a aspectos básicos de seguridad, de aprendizaje, de una técnica, básica de natación, para que a partir de ahí puedan ir dando el salto ya a una instrucción formal y que desde luego creo que en la medida en la que la oferta del medio acuático se amplíe en los municipios, no solamente de la zona metropolitana, sino del interior de la entidad, pues obviamente una mayor cantidad de niños y jóvenes va a verse favorecida y entonces vamos a generar un efecto positivo y duradero. Otro de los grandes puntos que hay que destacar, creo, fue precisamente la reactivación, sobre todo en la parte oriente de lo que es la ciudad, el box.
el box creo que fue algo también muy exitoso, en donde hay que ser muy claros, mi querido Fer, no son promotores, el municipio no se ha encargado de hacer funciones, pero sí de ayudar a que este deporte se dé la combinación, lo profesional con lo amateur, y ha despertado, por lo menos, lo que sí te puedo decir es de que ya se ha convertido en la catedral del boxeo, la unidad deportiva San Rafael, ¿no? Así es, Sergio. De hecho, bueno, aunque ya lo dije hace un momento con el programa de albercas libres, y bueno, pues no quiero ser yo el que venda mi propio pan. Este programa de box Comú de Guadalajara ha generado también un gran impacto y un gran éxito en torno a la parte social y al desarrollo amateur y desde luego profesional del boxeo. Recordar que hace un poco más de 2 años y medio en Guadalajara el box profesional había venido a la baja, no había funciones, los boxeadores tenían que salir a buscar oportunidades fuera de aquí y algunos se tenían que retirar. Pero no solamente eso, Comú de Guadalajara pensó en el esquema social vinculado a las colonias con problemática específica y que pudiera ser un medio para que los niños y los jóvenes pudieran descargar esa energía y canalizarla con el talento a través del boxeo amateur. Te puedo decir que hoy cerramos ya con el 8º gimnasio, el último que inauguramos está en la unidad número 25, en la zona de la colonia Polanco. Ha sido todo un éxito. Las funciones amateur que hemos logrado y que cerraremos todavía este año con la Copa Guadalajara de boxeo amateur, donde esperamos superar los 400 boxeadores de los diferentes gimnasios, no solamente de la zona metropolitana, sino del interior también del estado. Y que bueno, también, Sergio, al final, todos estos chicos pues quieren ser como Saúl Canelo Álvarez, quieren verse arriba de un escenario, quieren figurar en las grandes carteleras, y esto es una gran oportunidad para ellos. Además de las grandes bolsas del boxeo. Bueno, así es, todos muy parecido al tema del fútbol. Ahora, este deporte como espectáculo, pues hay que decirlo que tiene una gran afición, que reactiva la economía en torno a la gente que vive y trabaja en el boxeo, no solamente los entrenadores, los managers, sino la gente que vive en torno del comercio, y otras cosas. Entonces creo que el programa ha sido un claro ejemplo del efecto social del deporte, y el boxeo pues, es uno de los deportes más populares de este país. Fer, y seríamos muy injustos y la verdad muy ingratos si no mencionamos que ha sido también un trabajo, yo no sé hasta qué grado, cómo calificarlo, pero sí muy trascendente, muy profundo, de nuestra primera campeona mundial en el estado, la Güerita Sánchez, y también de su señor esposo Héctor García como promotores. 2 grandes profesionales del deporte del boxeo, inmiscuidos, le apostaron. Yo no sé si renunciaron realmente o porque ya van a decir, no, es que la Güerita ya iba de salida, como haya sido, pero dejan ese aspecto, ese esquema, esa parte del boxeo profesional, y le apuestan a la amateur, y les ha funcionado, y hay que reconocerlo, ¿eh? Definitivamente mi agradecimiento y mi reconocimiento tanto a Héctor García como a Irma Güerita Sánchez, que han sido pilar fundamental, y bueno, Héctor el operador de este programa de Box Comú de Guadalajara, pero también decirlo que esta visión nos ha permitido generar alianzas estratégicas muy importantes con promotoras, con promotores que han apostado, ya lo decías, Comude no ha sido el que ha generado las grandes funciones, no ha sido el que ha invertido los grandes capitales. Estos promotores creyeron en el proyecto. Hoy tenemos alianzas muy importantes. Hoy las principales televisoras están interesadas en Guadalajara como una plaza, y te puedo anticipar, Sergio, que el proyecto de box en Guadalajara tiene todavía mucho que ofrecer y una gran calidad de boxeo, donde seguramente tendremos un campeón mundial en un plazo mediano. Corto, ¿no? Y además hay que señalarlo, o sea, anteriormente la plaza de Guadalajara siempre ha existido como atractivo para las promotores y las televisoras en materia del boxeo. Anteriormente era la Coliseo, hubo en algunos otros escenarios, pero el mismo Coliseo de la Universidad de Guadalajara empezó a hacerlo, empezaron a trabajar y que empezó a generar buenas expectativas. Hoy por hoy lo buscan al complejo deportivo de San Rafael como ya un escenario importante para hacer funciones de box. Vamos a hacer una pausa, minuto 44, la verdadera cara del deporte.
Gracias por seguir con nosotros, minuto 44. Es obligatorio, mi querido Fer, tocar también los grandes eventos, que yo les digo ya es una obligación de las administraciones. O sea, un maratón que lleva, o medio maratón que lleva quién sabe cuántas ediciones realizadas y decir no, siempre no, ya quisiera ver al gallo que diga que no lo hace. La verdad es que es algo ya tradicional, se sigue creciendo, y el reto en este tipo de eventos es mejorar, dar mayor servicio, traer quizás más expectativa, cacaraquear, gritar la gran fiesta deportiva, ¿no? Definitivo, Sergio, que este tipo de eventos, en el concepto que hemos manejado desde Común de Guadalajara, construyen comunidad, permiten que la sociedad tenga acceso a eventos de talla mundial, eventos espectaculares, que podamos transmitir nuestra cultura, nuestras tradiciones, que podamos proyectar la marca Guadalajara, que generemos reactivación económica en torno a estos eventos, que hay mucho turismo deportivo y muchos servicios, productos que ofertar en la Perla Tapatía, que por sí mismo, bueno, pues se vende sola Guadalajara, ¿no? Mucha gente quiere venir y conocerla. Maratón y medio maratón, 2 eventos con más de 3 décadas, nos comprometimos a posicionarlos a nivel internacional. Creo que ha sido el proyecto más importante del deporte en ese enfoque que trascienda más allá de las fronteras de nuestro país, y creo que no se le ha dado, Sergio, lo digo con respeto, la justa dimensión. Hoy tenemos 2 eventos que tienen una etiqueta de bronce por parte de la Federación Internacional de Atletismo, tiene una certificación por el máximo organismo del atletismo en el mundo, y bueno, solo para referirlo, la IAF el año pasado solo certificó 102 eventos en el mundo, es decir, maratón y medio maratón de Guadalajara están en el top 100 del mundo. Si sacamos una referencia del número de carreras que transcurren en la zona metropolitana, a nivel nacional, a nivel internacional, podemos dimensionar lo que representa tener un evento de estas características, que nos proyecta como tapatíos, que nos debe hacer sentir orgullosos de que en Guadalajara existan, como en otras capitales del mundo, eventos de talla internacional, pero más allá que esto, que nos sigue encaminando a que Guadalajara tenga esta proyección del turismo deportivo que aún tiene una brecha muy grande. Decir también, Sergio, que estamos en espera de que el medio maratón reciba la certificación de etiqueta de oro. Eso lo posicionaría dentro de los 50 mejores del mundo. No encontramos hasta ahora ningún motivo por el cual la IAF nos diga que no. Estamos esperando el proceso y la respuesta final, y seríamos el primer evento en este país en tener una etiqueta de oro por parte de la Federación Internacional de Atletismo. Primera pregunta en torno a este caso importante. ¿Será antes de que te vayas? Pues mira, la pregunta la voy a tomar para referir que este proyecto de los eventos atléticos de la ciudad no están vinculados a una administración ni a una persona. Nada me daría más gusto, Sergio, que ser yo el que lo anuncie a toda la sociedad y a los medios, pero precisamente para asegurarle una continuidad y que no dependa de cambios políticos ni gustos de los perfiles de los directores de Común de Guadalajara, se ha convertido en patrimonio cultural inmaterial de la ciudad de Guadalajara, en un hecho inédito en materia deportiva. Somos el único evento que tiene estas características, ambos eventos que tienen estas características a nivel nacional, y lo podemos referir y comparar con muchos eventos que existen en otras partes donde la cultura, donde la tradición le dan el significado de valor de patrimonio de una ciudad. En este caso, estará blindado con un comité organizador de la ciudad y con un consejo técnico y de vigilancia que equilibrará la parte gubernamental y la parte social y privada, y que asegurará, porque es el objetivo, la calidad del evento en el futuro, porque será un legado para siempre de la ciudad de Guadalajara. ¿Quiere decir esto que quien llegue ya tiene una medalla anticipada? Le dejan una medalla, porque esta medalla no tiene nombre de ninguna administración, como bien lo dices, es precisamente el prestigio de la ciudad y del evento. Qué bueno, y creo que ojalá se siga este tipo de ejemplos, porque de repente sí, no, pues es que somos tantas veces campeones de esto. No, somos, espérate, ¿quién te dejó? ¿Quién te entregó? ¿Cómo te entregó? Ahí está. Y creo que eso es muy honesto de tu parte, mi querido Fer. Ahora bien, ¿qué se espera? ¿Qué debe decir? ¿Cuál es el panorama del deporte municipal? Y aquí, y perdón que te lo diga, pero es una visión, mi querido Fer, no nomás de tu municipio,
sino de los municipios, porque hay 100 y tantos municipios en el estado. Definitivamente que por el alcance social y por la importancia que debe tener el deporte para las estructuras de los gobiernos municipales, debe tomar una mayor fuerza. Hay muchos municipios que no tienen ni siquiera la figura de un COMUDE, que sus presupuestos son prácticamente pues, de maquillaje, que no tienen inversiones, pero que por otro lado están preocupados los ayuntamientos en cómo mejorar en temas del tejido social, de seguridad, de valores, de formación. Ahí hay un medio excepcional y creo que, bueno, sin inventar el hilo negro, Sergio, creo que lo que hemos logrado en Guadalajara tiene muchos recursos, argumentos para poder ser reproducido en cualquier otro municipio. Lo he dicho muchas veces, si en Guadalajara existe una vía recreativa, si en Guadalajara existe una feria del deporte, si en Guadalajara existe un calendario de megaeventos, existe un programa de escuelas de iniciación deportiva, de albercas recreativas, de box, de carreras atléticas, bueno, ¿por qué no puede existir, guardando cualquier proporción, en el resto de los municipios? Claro. Creo que tendría que buscar replicarse, insisto, en la escala que corresponda, porque no hay que inventar las fórmulas mágicas, tampoco lo tengo que decir, pues nosotros lo descubrimos, ¿no? Nosotros venimos a aplicar conceptos, modelos que han sido probados, que han sido puestos ya en práctica en otros países, en otras entidades, y que, bueno, la prueba está ahí, que en 3 años han generado un efecto muy positivo hacia la sociedad. Fer, mencionaste vía recreativa y bueno, creo que también ha sido un programa muy exitoso. Visto bajo la óptica deportiva, yo esperaba en varios años, bueno, pues que de la vía recreativa pues se activara el ciclismo, volviera a ser, entiendo cuál es la dimensión, es una convivencia, pero insistimos, este tipo de eventos a nivel de deportivo debe de ser para jalar talentos. Hoy en día el ciclismo de Jalisco, perdónenme, pero son muy pocos los que hacen, muy poco el trabajo que se hace, y la vía recreativa siento que es como la bolsa de valores, a veces sube, a veces baja, y de repente cansa, y de repente se vuelve a activar y después se baja. ¿Cómo te ha ido a ti en este tiempo de la vía recreativa? Bueno, la vía recreativa es uno de los proyectos más importantes de la ciudad desde el punto de vista de la activación física y de la vinculación con la sociedad. Más de 100,000 gentes cada domingo que se reúne ahí, y es cierto, con un gran potencial, pero con pues una gran ventana de oportunidad para seguir generando aspectos positivos hacia la ciudadanía. No solamente, tú mencionabas el ciclismo, es decir, ir captar y ver niños que ahí van con sus padres, familia en ciclismo, invitarlos a otros programas, pero además de eso va mucha gente que continuadamente lo hace, pero no tenemos aún indicadores que nos permitan valorar cómo influye en su calidad de vida. Hay todavía un mundo que hacer, hay que trabajar de la mano de las universidades, hay que mejorar muchos aspectos todavía de vinculación con otras dependencias que, si bien es cierto, cultura, educación, apoyan de manera muy importante en la activación de algunos puntos específicamente. Creo que la vía recreativa es una gran ventana de oportunidad, y también decirlo, creo que en este modelo tenemos que pensar en crecer, porque al crecer nos permite pues buscar una manera de competir con el automóvil, buscar asentar la cultura del uso de la bicicleta, de la activación, de que la gente salga a caminar y todo. Y al final de cuentas, pues todos hablamos de obesidad, todos hablamos de hipertensión, todos hablamos de temas que nos están aquejando socialmente, y creo que la vía recreativa es un modelo que puede traer más beneficios y puede generar todavía, insisto, que la sociedad amplíe su cultura en estos temas que son fundamentales hoy en día, ¿no? Si entendí bien, mi querido Fer, hay que seguir trabajando y fuertemente en la vía recreativa para seguir precisamente creciéndola y dando mayores beneficios. Vamos a hacer una pausa, minuto 44, la verdadera cara del deporte. No se vaya, se va a poner mejor todavía, ¿Qué tal, seguidores de Minuto 44? Mire usted, el respaldo institucional, es decir, el apoyo desde la ley con su correspondiente presupuesto, sustenta de forma sólida la implementación de políticas públicas de largo aliento,
capaces de abordar problemas endémicos que dañan de forma mayoritaria a nuestra población y que afectan y seguirán afectando con mayor énfasis la situación actual de la gente. En este sentido, esas posturas deben tener el compromiso de sustento por parte de quienes detentan el poder y de su cumplimiento por quienes cumplen la correspondiente función pública bajo el elevado principio de servirle a la gente en lo más necesario y urgente. Seguimos teniendo el grave problema de la afectación de la obesidad y el sobrepeso, que entre otros factores es generado por el sedentarismo pernicioso y los ambientes obesogénicos, aflorando la grave situación expuesta por la OCDE, en el sentido de que en el 2017 la población mexicana estaba ya afectada en un 72.5%, lo cual origina enfermedades correlacionadas como la diabetes, las cardiopatías, la hipertensión, etc. Además, esta entidad tiene los primeros lugares nacionales en los consumos de alcohol, cigarros y drogas entre jóvenes hasta los 19 años. Aunado a lo anterior, se tienen los primeros lugares nacionales en muertes vinculadas a las enfermedades señaladas anteriormente. Esto, de acuerdo con las encuestas oficiales nacionales correspondientes. Los problemas aludidos pueden ser realmente mitigados, entre otros factores, por la cultura física, la educación físico-deportiva y el deporte para todos, por ser incluyentes, democráticos, generadores de personas activas, con valores y con mejor calidad de vida. Sin embargo, el respaldo legal y las políticas públicas respectivas no solo no han estado a la altura de los requerimientos sociales, sino que se han alejado de la realidad en la que vive la población del país y de la entidad. Baste para ilustrar la anterior postura el siguiente hecho. La Ley Estatal del Deporte, publicada en 1999 en su artículo 7º, enfatizaba en el diseño y ejecución de un programa que otorgara a nuestros niños y jóvenes 5 horas semanales de ejercicios corporales con enfoque en la educación física, lo cual nunca fue cumplido. Después, esa ley fue derogada en 2012 por la Ley Estatal de Cultura Física y Deporte, en la cual diluyeron las 5 horas de práctica de educación físico-deportivo para pasar en su artículo 8º a un nebuloso incremento de carga horaria de la vital educación física, la cual ni siquiera forma parte del llamado Consejo Técnico del Sistema Estatal del Deporte. El apoyo de la educación físico-deportiva pasó, pues, a formar parte del contentillo del gobernante en turno. Les preguntamos a los seguidores de Minuto 44, ¿cómo se quiere tener un auténtico sistema de deporte en la entidad si ni siquiera se comprende la valía de la educación física y su articulación al fenómeno deportivo? Nos despedimos recordándole sus prácticas diarias de la actividad físico-deportiva de su agrado. Muchas gracias. Gracias por seguir con nosotros. Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Fernando Ortega, director de Comú de Guadalajara, es nuestro invitado el día de hoy. Fernando, tenerte aquí y no aprovechar en este momento de turbulencia a nivel nacional deportiva sería un gran desperdicio y yo no me lo perdonaría. Fer, así es que ya platicaste más o menos cómo está, lo que ha sido tu responsabilidad, pero también sé que eres un gran conocedor de lo que es la materia del deporte en todos sus niveles y el alto rendimiento no queda. ¿A qué voy? Ya se habla que la nueva titular será Ana Gabriela Guevara, gran deportista mexicana, actual senadora con licencia, y que a fin de cuentas, bueno, pues ella está supuestamente con el presidente electo, o hasta el momento ya electo, en los recientes comicios electorales, y sería la encargada de hacer lo que es la dirección de la CONADE. Una institución que vuelve a ser escándalo porque el señor Alfredo Castillo ahora sale en la publicación que no comprobó una cantidad en Río de Janeiro y el buen juez por su casa empieza y el señor juez del deporte a nivel nacional pues empezó mal no comprobando. Fernando,
¿Qué panorama le espera al deporte de México? Gracias, Sergio. Bueno, de antemano agradezco tus conceptos en ese sentido y desde luego que para nosotros vivir y ser una influencia en torno al deporte nacional será siempre un motivador como profesionales del deporte. Afortunadamente, creo que tenemos un vínculo muy importante con Ana Gabriela Guevara, la conocemos desde Sonora y desde toda la estructura con la que trabajó. Estuvimos colaborando en su momento cuando ella fue directora en el Instituto del Deporte de la Ciudad de México. Conocemos sus conceptos, sus alcances, ¿no? Que como todos, pues desde luego tiene potencialidades y tiene limitaciones. Creo que en este sentido mucho va a depender del equipo que la rodee, del equipo de gente que ella pueda integrar con perfiles y desde luego con visión para poder influir en lo que será la necesaria reestructuración del deporte nacional, porque creo que no podemos seguir definitivamente como estamos. Creo que Ana, la parte positiva que tiene es el carácter, el empuje, eso me queda claro que siempre será un tema a su favor, toda vez que pues no rehúye enfrentar la problemática y todo, y creo que este tema político donde ya ha tenido experiencia durante las anteriores administraciones, creo que le va a dar esa madurez para poder realmente integrar y unir a muchos sectores del deporte que están ávidos, Sergio, de que exista un cambio. ¿Cuál es el cambio? El cambio tiene que ser de fondo. La estructura del deporte nacional está dolida, está tocada, está desquebrajada, está separada. La CONADE no tiene un proyecto del deporte nacional, empecemos por ahí. No todo es el alto rendimiento, que si bien es cierto, pues mucho se valora y se sopesa en función de los resultados internacionales, pues el trabajo orientado hacia la activación física, hacia los grandes programas sociales donde se genera una cultura física como tal, tienen que ser abordados. Desafortunadamente... Perdón que te interrumpa, pero aquí dices la cultura física, pero ¿cómo puede ser abordado cuando no hay verdaderamente una política pública de educación física? Las escuelas la quitaron, no hay. O sea, ¿para qué nos engañamos? O sea, es el mismo discurso que trae, de muchos. Es que la cultura física, empiecen por la Secretaría de Educación Pública regresando la educación física. Definitivamente que en este esquema la educación física es fundamental, porque ahí es donde los niños están cautivos, porque ahí es donde inicia el esquema de formación y donde los maestros de educación física se convierten en los agentes reproductores de primera mano, que no solamente pues los integran a esta actividad física, sino que también van detectando los talentos y van canalizándolos de una manera positiva. Pero por otro lado, Sergio, es importante decirlo que si hay una desvinculación de la CONADE en ese programa nacional hacia la Dirección de Educación Física, también lo hay hacia las federaciones. Cada federación tiene su propio programa, trabaja por donde ellos conciben, siguen sus propios objetivos y no hay una alineación con los objetivos del país, del máximo ente rector, que en este caso es la CONADE. Por lo tanto, es difícil impactar en un proyecto sólido a largo plazo si siempre se trabaja y se lleva la carreta hacia diferentes posiciones. Y al final, también hay que decirlo, los institutos del deporte son los que han venido cargando el mayor peso del deporte nacional en los últimos años. En función de la Olimpiada Nacional, todo lo han querido traer, todos los apoyos que no pueden salir a través de las federaciones y que la CONADE no ha apoyado, los institutos son los que tienen que poner el pecho, porque al final de cuentas son los que tienen los atletas y son los que reciben la presión, al final de cuentas, de apoyarlos o no apoyarlos. La crítica y los regaños también lo reciben. Claro, definitivamente. Es importante, insisto, esta reestructuración en el modelo, porque no podemos seguir dando tumbos, claro. No podemos seguir avanzando. Yo te lo digo, creo que ha sido, pues, sin temor, una de las peores administraciones de la CONADE en mis años de profesional en el deporte. Creo que los avances que se habían dado en temas deportivos no solamente se estancaron, sino creo que hubo un retroceso en muchos aspectos. Y sí hay que hacer un replanteamiento general de la Olimpiada Nacional, porque también la Olimpiada Nacional no puede ser la aspirina que cure al deporte de México. Replanteamiento a nivel nacional sería, como lo llama Ana Guevara, Secretaría del Deporte en el país. Pues mira, creo que llevarla a un nivel de prioridad
desde el punto de vista de las estructuras políticas, puede ser un punto de inicio, pero esto no puede terminar en convertirse solamente en un ente de carácter burocrático. Tiene que haber un programa sólido, estrategias convincentes y sobre todo una gran capacidad de gestión, de integración y de convencimiento, porque al final de cuentas tampoco la CONADE o una secretaría específica va a hacer que cambie el deporte nacional si no todos los actores se alinean en función de un objetivo de país. Hablas de gestión, veíamos y también de problema de la federación, ya lo vimos con Alfredo Castillo, provocó que se metiera por cuestiones fiscales de no comprobación de gastos a un presidente a la cárcel, específicamente de atletismo. Tenemos la experiencia, Raúl González, el primer titular del CODE, el primer director general del CODE en este país y medallista olímpico y también hoy titular del Instituto de Nuevo León, del Deporte de Nuevo León, pero sí se peleó con don Mario Vázquez Raña, ahí está escrito por él. Él mismo le dijo, y lo escribo en su libro, Así gané, que don Mario le dijo, señor Raúl González, retírese, usted está acabado. No fue así, y cuando él llega a ser presidente de la CONADE, quiso tomar revancha. Hoy estamos en un escenario muy similar. Ana Guevara se peleó con el presidente, lo denunció, lo demandó. Alfredo Castillo ni Carlos Hermosillo le hicieron caso, y hoy Ana Guevara, después de senadora, está el litigio todavía de ese problema. ¿El revanchismo no es peligroso? Definitivamente. Yo insisto, confío plenamente en que la experiencia política que Ana ha venido tomando en los últimos años, además de su experiencia desde el punto de vista deportivo, que puede ser un acelerador muy rápido para influir en el proceso, tiene que ser bien canalizada. Si no, bueno, pues definitivamente vamos a terminar en una lucha de egos y en una lucha visceral que no nos va a conducir a nada. Sí se requiere en este momento pues una gran capacidad de gestión, de integración, insisto, porque mientras los institutos, las federaciones, las universidades, la misma CONADE, el Comité Olímpico no se trabaje en función de un proyecto de país, pues definitivamente que nuestras probabilidades de generar un cambio pues están muy distantes. Están muy distantes. Vamos a hacer una pausa, minuto 44, la verdadera cara del deporte. Gracias por seguir con nosotros. Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Fernando Ortega, dando continuidad en hablabas de la experiencia que ha adquirido Ana Guevara como senadora, como funcionaria pública. Yo sí tengo mis dudas en qué sentido y lo voy a explicar rápidamente. Ana Guevara fue y le dijo a Alfredo Castillo que el problema del deporte en México estriba y muchos de los problemas se podían destrabar si se modificaba la ley del deporte. Eso fue hace 3 años. Alfredo Castillo no la modificó, Fer, pero tampoco lo hizo Ana Guevara. Y ese es un grave problema. Perdió 3 años y eso debemos de decirlo. O sea, ella como senadora, todavía como senadora en licencia, no se modificó la ley y ahí está verdaderamente. Porque cuando un funcionario, y a ti te tocó, y les ha tocado, a los funcionarios llegan y se comprometen y toman el juramento de cumplir y hacer cumplir la ley. Ahí está la clave. Y si la ley del deporte está mal, ¿qué vas a hacer cumplir? ¿O cómo la vas a cumplir? Y eso es algo muy importante que no han reestructurado. No se meten especialistas, abogados, deportes, para reestructurar una ley. Bueno, definitivamente es muy complejo y es diferente cuestionar desde atrás, criticar, hacer cuestionamientos, a estar en funciones y al tener que tomar decisiones que realmente te permitan generar un cambio. Creo que en este caso pues, Ana ha tenido oportunidades, creo que su experiencia ha venido creciendo y también lo digo porque al final de cuentas pues, cuando ella se empezó a incorporar al medio deportivo, insisto, la conocemos muy bien desde muchos años, desde que estuvo en Sonora pues, con su grupo, ha tenido la oportunidad de estar en de la Ciudad de México, tuvo la oportunidad del Distrito Federal, tuvo la oportunidad de generar programas, ella misma reconoce que se quedó corta en muchas cosas y entonces es cuando te das cuenta que no todo es como tú lo decías o como tú lo cuestionabas. Creo que hoy tiene una gran responsabilidad, sobre todo porque
pues este país siempre ha cuestionado los perfiles, y cuando llega un director que en teoría conoce el proceso de formación del atleta, ha tenido experiencias internacionales, ya ha ocupado puestos claves en la función pública desde el punto de vista deportivo, ya ha ocupado posiciones políticas, la expectativa que generas es muy grande. Yo creo que Ana tiene una gran responsabilidad, insisto. Y bueno, tampoco creo que ella sola pueda generar el cambio absoluto y decir que, bueno, o sea, desde la posibilidad que tengamos, nos pondremos en disposición para tratar de apoyar y colaborar con ella en el proyecto y sobre todo en la operación de lo que el deporte nacional pueda generar. Claro, ella sola no es super Ana Guevara, no, tampoco. Lo fue en el atletismo, ahí sí, pero bueno, el atletismo... Cuando ya es deportista hay otro tipo de grillas, pero en la pista es Ana la competencia y no hay grillas, o sea, o ganas y te vuelves superatleta o muy buen atleta, que ha sido indiscutiblemente, y sí coincido contigo, o sea, es parte del equipo que vaya formando y que le vaya respondiendo. ¿Y en qué papel queda Jalisco, mi querido Fer? Porque hoy por hoy, teniendo 19 veces el título, no se le respeta, no se toma en cuenta, la verdad, Fernando, no se toma en cuenta Jalisco para políticas públicas. Acabo de escuchar hace algunos días criticando a Ana Guevara que sí, Jalisco tiene 19 años, sí, pero de 19 años consecutivos siendo campeón. Y ahí está, ¿dónde están sus medallas olímpicas? Lleva 1, 2, o sea, y tiene razón. Bueno, definitivamente que esos temas siempre se han cuestionado. Sin embargo, yo sí creo que Jalisco debe recuperar el lugar que merece como una entidad protagonista y líder en el deporte nacional. Tiene que volver a ser un factor de influencia en el proyecto del deporte nacional, tiene que ser tomada en cuenta en grandes temas, en grandes proyectos, porque bueno, alguna vez fue un punto de referencia y tiene que volverlo a hacer. Jalisco fue aspiracional para muchas entidades. El resto del país quería ser como Jalisco. Cuando Jalisco implementaba algo nuevo, algo diferente, un esquema de valor al modelo de preparación, inmediatamente Nuevo León, Baja California, otros estados querían replicarlo y todo. Hoy es cierto, se cuestiona y nos quieren ganar, pero creo que Jalisco solo ha mantenido la inercia de ese proceso, no ha generado un modelo por encima de lo que ya existía que permita que los atletas superen resultados internacionales. Y bueno, no quiere decir que los resultados sean malos, pero creo que aún no son la proyección que Jalisco, después de 19 años de ser campeón de Olimpiada Nacional, merece. Y por otro lado, sí estoy convencido de que Jalisco tiene que volver a ser aspiracional para el país. Es decir, hoy en los Juegos Centroamericanos Colombia se le aproxima a México. Yo te puedo decir que hace muchos años Colombia vino a ver qué hacíamos en Jalisco. Vino a conocer cómo se trabajaba el modelo de alto rendimiento. Pero creo que con lo que hoy hay, no nos alcanza para la proyección que se piensa en el deporte competitivo. También hay que seguir desarrollando ese esquema para que entonces pues no solamente se cuestione, sino se busque una vez más replicar lo que en Jalisco sucede. O sea que aquel refrán de que Jalisco nunca pierde y cuando pierde arrebata ya no alcanza, así es que hay que seguirle trabajando para que nos alcance. Fer, muchísimas gracias por estar aquí en tu casa. Sergio, el tiempo siempre vuela contigo, 1000 temas, podríamos hablar 2 horas más, muy agradecido con estas oportunidades y como siempre, pues con la disposición de hablar del deporte en todos los sentidos. Yo agradezco y lo digo públicamente, como te los he dicho también y te lo agradezco personalmente, que esa apertura de poder hablar los temas para verdaderamente dar una radiografía de la verdadera cara del deporte. Gracias, Fer. Sergio. Mucha suerte. Gracias. Sí, a usted 1000 gracias. Minuto 44, la verdadera cara del deporte.